o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, lo cual ya pasó. Así es, hasta ahí vamos, era el turno del Senado, eso fue lo que pasó. La nueva discusión y adicionado, así es, son las dos. Entonces, luego, la nueva discusión de la Cámara de su origen, es decir, la de diputados, versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Eso se habla sobre, la discusión solamente sobre eso. Así es. Entonces estamos hablando de un adicionado y el 388 bis y los 7 que se adicionaron. Así es. Okay. Sobre eso es lo que se va a versar la discusión. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en su Cámara de origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción. Es decir, para publicar, lo que es lo que ahora se está oponiendo Beltrones. Así es. Ahí es donde está el problema, donde yo lo veo, es en la condición que pone, de que ya tenemos claro que solo se va a discutir el artículo que se modifica, que se reforma, y los nuevos, 7 nuevos, para decirlo así, el que se reforme los nuevos. Lo demás se da por aprobado. Está bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y donde habla de que para que estos pueda proceder a la publicación, requieren estas modificaciones o adiciones ser aprobadas por la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. La mayoría absoluta. Así es. Y ninguna fuerza tiene la mayoría absoluta. Así es. Eso es lo que yo ahí es donde veo. No sé lo complicado. ¿Qué interpretación o cómo se vaya a zanjar esta? Literalmente así. Porque puede ser que... ¿Cuánto les da al PRI y al Partido Verde en la Cámara de Diputados? 50%. Por eso aquí tiene mucha importancia lo de los votos presentes. Los votos presentes. Los diputados presentes. Y habría que ver, porque también aquí puede haber sorpresa. No necesariamente, bueno, el resto de los que en el Senado impulsaron estas reformas y estas adiciones, sería que eso se convirtiera en una posición de partido, de fracción independientemente de la Cámara de Senadores y Diputados, y una postura del partido para mantener una postura firme. En el caso del PRI no hay duda, porque el PRI tanto en la Cámara como en el Senado rechazó estas adiciones y modificaciones. Entonces, ahí no hay duda. Donde podría haber dudas si se va a mantener eso y si eso les alcanza para neutralizar la alianza que va a tener el Verde y el PRI, que le da el 50%. Si hay una defección o varias defecciones ahí de alguno que dice, pues yo ahora sí aquí no voy con lo que resolvió la fracción de mi partido, entonces sí puede haber la mayoría absoluta. Ahora, hay otro escenario. ¿Qué tal si el PANAL decide aprobar lo que aprobó la Cámara de Senadores? Porque entonces, si es así, entonces ya es una sacada de lengua terrible a Enrique Peña Nieto, porque acuérdate que pero entonces se aprueba la ley. Se aprueba la ley. Y entonces la izquierda se pone la soga al cuello, porque con tal de sacarlo de la transparencia sindical, con los votos del PANAL se aprueba la reforma y se aprueba toda la ley. No, pues claro. Pero la izquierda no se pone ninguna soga al cuello, así porque de todas maneras no tenía posibilidad de muy... Que fue la filosofía tanto del PAN como del PRD. Sí, porque si recordamos la discusión en la Cámara de Senadores, todas las reservas que hizo la izquierda se las batearon. Sí. Todas, sin excepción, inclusive con la votación del PAN. En votación económica, todas se las... Así es. O sea, falta el siguiente escenario. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, de diputados, y la Cámara de Diputados rechaza las de senadores, entonces volverán a aquella para que volverán a la Cámara de Senadores para que tome en consideración las razones de esta,
y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen también en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Es decir, Ya para su... sí, para su publicación. Pero, Entonces todavía falta... pero si en la Cámara de Senadores el PAN y la izquierda insisten en la transparencia sindical, si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesión. Se congela. Se congela. A no ser que ambas cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados en ambas cámaras. Así es. Pero otra vez vas a tener el conflicto de que quienes aprobaron la Cámara de Senadores e insistieron en una segunda votación no van a estar de acuerdo con que se les vote. Y yo... Pero ahí ya es el el asunto político, Sí, muy estrictamente. simple, claro. Ahí es político estrictamente, porque tendrán que tomar la decisión tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, aún con la mayoría que conformaron, pues decir, bueno, pues nos quedamos con lo que se aprobó por todo y se desechan los 3 artículos famosos que están ahí en disputa. Y la Cámara de Diputados hará lo mismo y entonces irán por la publicación del resto. Sí, lo que pasa es que yo veo una conducta, una postura política de los senadores del PAN muy insistente en mantener transparencia así. Sí, por lo menos. Yo creo que sí. Pero lo que pasa es que en la transparencia sí se pusieron de acuerdo. El asunto donde no están de acuerdo es en la rendición de cuentas, que es distinto. Sí, pero tiene que ser aprobados en las dos cámaras. Ah, claro. Ese es el problema. O sea, la rendición de cuentas es la que habla que inclusive deben de presentar estados financieros auditados. Es donde habla del auditor externo, o sea, tienen que estar auditados. Ese es el artículo donde el PRI dijo que no. Se dijo que no, ni en el del voto libre y secreto, ahí tampoco. Entonces son los dos temas torales que el PRI votó en contra y que seguramente los diputados no van a aceptar en la Cámara de Diputados. Y van a ser los dos temas en discordia. Y que al final de cuentas es eso o nada, o es sin eso y todo lo demás. Que es donde se ve la complicación política. Ahí es donde se ve, porque yo creo que he sido muy clara, a menos que se trate pues solo de una estrategia de mediática, pero la posición de la fracción del PAN en el Senado fue radicalmente distinta a la de su fracción en la Cámara de Diputados. Fue totalmente distinta. Cerraron filas, hicieron, por eso yo decía que lo inédito, porque si desautorizan esto también, ahí sí se ponen la soga al cuello todas las demás fracciones, porque entonces nunca, jamás, por la correlación de fuerzas, número curules que hay, jamás volverían a tener una posibilidad de incidir ni remotamente en la provincia, y ahí sí iría todo de planchazo, con toda iniciativa que enviara el Ejecutivo o lo formulara la fracción mayoritaria del PRI. Con eso se la aprueban en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores lo rechazan. Así es. Entonces, es un contrapeso político real, por primera vez desde el 97. Entonces, esto yo creo que lo van a tener que poner todos los legisladores de todos los partidos en la balanza, analizarlo con microscopio, a ver qué les conviene, porque si no, yo ahí sí pienso que se están poniendo los ojos al cuello. Pues no respetan estos acuerdos. Oiga, y a mí se me estaba ocurriendo, me está llegando a la cabeza también otra conclusión. En todo esto tiene mucha importancia el hecho de que los grupos parlamentarios de los partidos de izquierda hayan resuelto actuar juntos en un frente legislativo común, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y están convertidos en un peso muy importante, por lo menos en la Cámara de Senadores. Y ahora, mira, es obvio, yo creo que se nota en las votaciones, en la percepción de la gente. La gente quiere pluralidad, sí quiere democracia, sí quiere, pero quiere resultados también.
Entonces, este esquema de gobiernos divididos, donde el Poder Ejecutivo dice una cosa y el Poder Legislativo dice otra, y no hay puentes alguno para transitar en ambos sentidos, a ver qué acuerdos se llega para beneficio del país o de la nación, pues la gente la tiene harta. Y yo creo que los propios legisladores se están dando cuenta, por eso yo digo que van a tener que examinar muy claro de que esto sí es factible llegar a acuerdos, aunque se tengan orígenes y posturas ideológicas distintas sobre temas específicos, y que esa es justamente la labor de un poder legislativo, no solo hacer contrapesos, sino crear consensos, construirlos, y eso solo se pueden construir en este espacio que es el que por su propia naturaleza es el más adecuado para eso. Vamos a un corte comercial y regresamos con otro tema. Aquí no lo abordamos, Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, hace una semana, usted está enterado, y por desgracia nosotros fuimos de los primeros que dimos la información. Estuvimos aquí en un enlace con Víctor Quintana cuando iban llegando apenas los primeros manifestantes, tanto del Barzón como de otras organizaciones, a Palacio Gobierno, y daría lugar a una larguísima reunión de los hijos de Ismael Solorio y de Manuela, dirigentes del Barzón, de otras organizaciones, con el secretario general de Gobierno, a raíz del asesinato de la pareja de Solorio y Marta Solís. Y pues han ocurrido una gran cantidad de acontecimientos. No voy a hacer el resumen para poderles entregar las opiniones de tanto Guillermo Lagunes como Francisco Javier Pizarro sobre este asunto que ya ha motivado pues una gran cantidad de comentarios, y creo que en el fondo se encuentra el tema de las relaciones del gobierno, en lo general del gobierno, con las organizaciones de la sociedad civil, con conflictos tan graves como estos dos, el de la explotación del agua y la explotación minera, que se juntaron dramática y trágicamente en este asunto. Lamentablemente el hecho sucedió, se dio ese asesinato, y lo que uno ve es que pues no avanza el gobierno en sus dos niveles, tanto el del Estado como el federal, en buscar la solución a la problemática. La problemática fundamental inicial es el agua, y que deriva después en ese asunto de la mina, porque su proyecto de explotación consume cantidades de agua industriales. Y entonces, en una zona donde hay un gran desabasto, donde hay una gran carencia de agua, bueno, pues obviamente reventó el asunto, ¿no? Por notas periodísticas se dice que la PGR ha traído el caso, que no sabemos si sea para bien o para mal, un asunto de fuero común, evidentemente. Yo no sé qué tiene que andar haciendo la PGR en estos asuntos, pero ojalá no sea nada más para echarle tierrita al asunto, ¿no? Porque se lo empiezan a pasar y se lo pasamos a la Procuraduría, y después la PGR empieza a decir que no, y total, ahí lo van a perder el asunto y ahí va a quedar. Lo que sí llama la atención es que las organizaciones sociales, campesinas fundamentalmente, que le apostaron al gobierno de César Duarte, por el origen de César Duarte, por su militancia en la CNC, Ismael Solorio. Ismael Solorio, uno de los impulsores de esa candidatura de César Duarte, porque ellos vieron en él la posibilidad y la esperanza de que volteara los ojos al sector primario y que lo atendiera, como él sabe, tantas carencias que tiene el sector campesino. Pero vemos que, pues, como que no, el discurso es uno y ya en los hechos, pues, se contradice, ¿no? Porque no vemos las acciones decididas, primero, para esclarecer este asunto. O sea, porque ya dicen los teóricos de
de las investigaciones, que lo que no se resuelve en 48 horas, difícilmente se resuelve. Sí. Javier, sí, yo creo que aquí en este asunto hay efectivamente, aparte de la deuda histórica que se tiene con el campo, hay esta deuda política muy específica del gobierno. Y yo creo que sin embargo el asunto debemos ser muy claros y acotarlo, porque los mismos dirigentes campesinos lo tienen claro. Ellos dicen, yo tuve una entrevista el sábado con Martín Solís, hablamos ampliamente del tema, y documentó de manera muy puntual cuáles son las funciones que cada dependencia tiene que realizar y cuáles las omisiones. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces, bueno, y el gobierno del Estado, nosotros lo que estamos pidiendo al gobierno del Estado es que sea el intermediario ante la instancia federal para darle solución a los problemas que sabemos no son de su competencia, que tienen que ver con lo de los pozos, que son pozos legales, que se respeten las zonas de veda, que se cumpla la ley en cuanto a lo que establece para abrir nuevas tierras al cultivo, en fin, toda esta situación, los estudios de impacto ambiental que se requieren para el caso de abrir minas hacia el abierto, y todas estas cosas. Bueno, dice, eso por un lado, y por el otro, pues que esclarezcan el crimen, que ese es el compromiso que me dijo Martín Solís, adquirió el gobernador en la plática que sostuvo con los hijos con los hijos de él y alguien, no recuerdo quién más, el hermano, un hermano de Ismael. Ellos fueron y yo creo que sí hay posibilidad de esclarecerlo, porque en este caso el móvil ayuda mucho para esclarecer cualquier homicidio. Y él narra y lo dijo en televisión, y por eso yo me atrevo a repetirlo aquí en la radio, porque ya es público, no es algo que estoy diciendo. Él dijo que desde abril habían recibido Ismael, él, el hermano de Ismael y otra persona que no recuerdo el nombre, amenazas de muerte. Desde abril se repitieron en mayo. Y a través de gente del crimen organizado. Así lo dijo. Entonces, esto nos parece sumamente delicado. Hizo otra aseveración todavía más terrible, cuando dice que ahí esto no implica necesariamente, o no se deriva necesariamente en que la minera o los menonitas hayan contratado, dice, porque también ya con estas inversiones que se han hecho en exploración, se ha reactivado efectivamente la economía. Han proliferado otra vez los antros y la venta de droga. Y aceleraciones de en la región. Ya podemos ubicar, dice, se dan el lujo de reunirse centenares de gente del crimen organizado en esos lugares, en esos establecimientos. Entonces estamos en presencia de un problema mayúsculo, que va más allá y lo digo con todo respeto, del drama de la familia, del problema que esto significa para el Barzón, ¿no? O para todo el sector agropecuario, porque si esto es así, si efectivamente estamos en presencia de un crimen que tenga esos móviles, ¿verdad? Entonces hay una perversión de la economía, del Estado, de la sociedad, y más si se tolera, ¿no? Esto es lo que a mí me parece, pero terrible. Y entonces, y hay otro asunto que está todavía, porque el problema del agua, aparte de que no llueva, aparte de que estamos en una zonas de desierto, está estrechamente relacionado, va concatenado a la apertura de nuevas tierras de cultivo. Y de una cifra que a mí me impresionó, dice, nomás para que se mencione el asunto. Dice, prácticamente las 700,000 hectáreas de temporal están sin ser atendidas. ¿Por qué? Porque no llueve. No sé, ya nadie le apuesta al cultivo de temporada. Bueno, pero, dice, se abrieron, en los últimos 10 años se han abierto 225,000 nuevas hectáreas de cultivo. O sea, se amplió la frontera agrícola. Y me dio datos por regiones. Dice, cuando se fueron a Ojinaga, que emigran de Cuauhtémoc y de Rivapalacio
páginas, al Oasis, dice, ahí había el sustento hídrico para 20,000 hectáreas, pues se abrieron 80,000. Entonces pues ya se lo chupaban, pues una cosa es tomarse el vaso de agua de traguito y otra es a popotazo, ¿verdad? Sí. Ya te lo chupas. Así es. Entonces, ese es el problema que lleva a eso. Y luego me dio otro dato que me dejó anonadado, cuando dice, en la revisión que hicimos de campo, en la cuenca en Santa Clara, arriba, en la parte de arriba, encontramos que había un sinnúmero de pozos que tenían permiso para agua potable, para consumo humano, que estaban siendo usados para riego. 100 totalmente clandestinos, pero ojo, con tendidos de cableado eléctrico, bajo tierra, camuflajeados. Bueno, entonces, esto ya no es solo omisión o negligencia, esto es corrupción. Ni son simples productores. Este es el otro detalle. Así es. Y los subrayos nos han querido endilgar esto como un conflicto entre menones y productores mestizos. Dice, cuando en realidad quienes incluso han estafado a sus propios compañeros, dice, es un grupo que no pasa de 10, y dice, las autoridades saben quiénes son, 10 menones, que se dedicaron en pleno proceso de sequía, cuando la sequía está avanzando, a comprar tierras de agostadero de los ranchos ganaderos para fraccionarlos, metieron pozos clandestinos, duplicaron, a tal grado, dice, que localizamos, dice, cuando hicimos la confronta entre los datos, lo que vimos, y los datos que existen en la Comisión Nacional del Agua. Bueno, por ejemplo, el título de uno de los pozos que está operando ahí en Santa Clara, físicamente está ubicado en Cancún. Así es el tamaño. En Cancún, en Quintana Roo, allá en el otro extremo. Entonces, te das cuenta tú de que ahí hay una red de corrupción enorme. Y esa misma gente, esos menones que dicen que no son menones, fueron los que fraccionaron, compraron entre 80 y 90 dólares la hectárea de agostadero. Con esas las dieron en contratos de arrendamiento con opción a compra a sus propios compañeros menones, les hicieron creer que había agua y ahora se dan cuenta de que no, y se quedaron marcados con créditos y con algo. De ese tamaño eran bajados. Nomás quería agregar un dato a lo que estabas hablando del consumo de droga. Pues resulta que la región noroeste del estado es la que tiene el más alto consumo per cápita de droga en el estado de Chihuahua. Fíjate nomás. Entonces, uno pensaría que fuera Juárez. No, es el noroeste del estado. Entonces, son comentarios brevísimos porque ya nos vamos. No, yo creo que Javier Pizarro acá dio la amplia explicación de cuál es el móvil. Y yo creo que a partir de ahí la autoridad pues tiene los suficientes elementos como para ir al fondo del asunto. O sea, no está muy complicado, porque obviamente una región deprimida económicamente y de buenas a primera le llega una mina que empieza a invertir grandes cantidades de dinero en explotación, pues obviamente es una zona que se convierte en rentable. ¿Y en rentable para qué? Pues para el crimen organizado. Así es. Pues ya lo escuchó usted. Muchas gracias, Javier Pizarro. No, gracias a ti. Muchas gracias, don Guillermo Lagunes. Les quedamos a deber a don Guillermo Lagunes el próximo lunes. El asunto fecha. El asunto de la fecha. Bueno, lo echamos el próximo lunes. Y a usted, por su atención, muchas gracias. Quédese con nuestro compañero Jorge Armendáriz.